Y tenemos que hablar de la mafia de los pagarés. Evidentemente, esta práctica se expandió y llegó también al departamento de Itapúa, donde un grupo importante de personas se movilizó para exigir justicia. Se habla de que al menos 500 personas del departamento de Itapúa fueron víctimas también de este operativo mafioso, en contubernio incluso con funcionarios del Poder Judicial. Hablan en el Itapúa que la estafa, que el prejuicio a todas estas personas oscila a los 4.000 millones de guaraníes. Hay algunas empresas que son fantasmas y otras empresas que le niegan y que dicen que venden sus pagarés, que vendieron y no dan la dirección en donde venden. No se sabe entonces ni en qué expedientes están ni nada. Todos los descuentos que vienen son sin notificaciones. O sea, le aparecen descuentos al trabajador, al jubilado y no sabe de dónde ni de quién es el descuento. Lo que sí que esa demanda queda anclada al sistema de Inforcon hasta hoy en día. Figura 18 millones de guaraníes por un juicio que estaba mal formulado y que una jueza firmó para darle curso a ese juicio. Entonces ahí es donde nos damos cuenta que desde los juzgados de paz, más todavía del interior, donde prácticamente te mandan lejos para que no tengas tiempo de llegar a hora para reconocer o negar la firma, es quienes están implicados en este tema. En Itapúa existen víctimas aproximadamente 500 personas. Las que ya están contabilizadas están alcanzando ya la cantidad de 400 y la suma oscila entre 3.000 a 4.000 millones hasta el momento, solo en Itapúa. Estamos en comunicación vía Zoom con la fiscal Ruth Benítez. Le agradecemos su tiempo. ¿Cómo le va, fiscal? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Aníbal, allá a la audiencia. Fiscal, ¿qué es lo que pasó en Ciudad del Este? Y corríjame, ¿fue ayer o hoy esta intervención bastante incidentada? Sí, el día lunes. El día lunes que se inició siendo las 11:30 aproximadamente, culminando dicho acto cerca de las 16 horas. ¿Usted fue aquí de Asunción para Ciudad del Este? No, hace un poco más de 30 días me encuentro como titular de la unidad penal número 8 de Ciudad del Este, como así también ante la creación de la especializada en delitos informáticos. Estoy actualmente como titular en Alto Paraná. ¿Cómo se desata esta discusión con el juez, Carlos Vera? ¿Por qué se desata? Carlos Vera Ruiz. Sí. Bueno, realmente debo decir que fue un hecho lamentable, bochornoso. Bien. ¿Por qué? Porque se realizó en el marco de un allanamiento que yo había, un procedimiento fiscal, donde se incautaron 8 camiones, tractocamiones y cisternas. Y he intervenido en el mes de marzo, que digo bien, dispuso el juez interviniente, dispuso un acto, un revenido químico. Voy a tratar de hablar en términos sencillos para que la audiencia también entienda, ¿verdad? Un revenido químico, pero en calidad de anticipo jurisdiccional de prueba, que eso implica como una pericia, ya es una prueba anticipada. ¿Por qué? Porque automáticamente al tener esa figura ya entra por su lectura nada más en un juicio oral y ya se da como probado todo lo ocurrido en ese acto jurídico. A ver, fiscal, ¿así? Perdón, usted habló de al menos unos 8 camiones cisternas, ¿verdad? Que estaban aparentemente en la misma situación, pero la pericia se focalizó en un solo vehículo. Así es correcto. ¿Y eso por qué? Camión Scania, y es la pregunta que se hace también el Ministerio Público. Entonces, como realmente el Ministerio Público asumió la postura de que, bueno, nosotros, porque me encuentro todavía dentro de la etapa preparatoria, es decir, dentro de la etapa de investigación. Entonces, yo creí conveniente, bueno, dejar que ellos hagan. Esto fue la propuesta por parte de la defensa. Entonces, yo voy a hacerlo en su momento, pero no en relación a uno, sino en relación a todos, absolutamente todos los camiones incautados y los cisternas. Bueno, independientemente a ello, acá, ¿qué ocurrió durante ese acto? El juez interviniente
dio inicio al anticipo sin la presencia del imputado. Teniendo en cuenta, como ya lo dije, esto es un acto, por llamarlo de alguna manera, jurídico y solemne. ¿Por qué? Porque ya directamente es como una prueba anticipada. Claro, ya es irreproducible. Así mismo usted lo dijo. Y bueno, pese a esa objeción, él a tambor batiente dispuso de que se inicie. Bueno, tal es así que posteriormente él dispuso de que se realizaran o que el perito designado por parte del juzgado, el licenciado Basilio Escobar, que realizara hechos que no estaban plasmados en los puntos de pericia específicamente. Pero no se puede salir, o sea, las pericias se hacen en base a los puntos establecidos anticipadamente, o sea, no se puede ahí en el acto nomás decir, verifique esto o deje de verificar aquello. Correctamente, así como usted lo está diciendo. Y eso cualquier persona luego sabe, ¿verdad? Bueno. Y creo que tendría que estar también su perito. Bueno, en ese sentido, yo debo manifestar realmente la Fiscalía. Como dijo acá yo no me sentí agraviada en ese momento, si bien se hizo contra un camión, yo eso expuse al momento de la oposición ante el pedido, cuando me corrieron traslado, yo expuse ese motivo de que no tenía razón de ser hacerlo por un solo camión, existiendo 8 evidencias más. Entonces la Fiscalía justamente expuso el hecho de que no tiene razón de ser mover toda la estructura judicial y fiscal por uno. ¿Por qué? Porque después deberían de hacerlo por los 8. Se hizo caso omiso de esa situación, y en ese sentido también yo debo manifestar de que acá la carga laboral es bastante pesada, sí, porque no solo tengo 3 especializadas a mi cargo, sino también la ordinaria. Acá todas las mañanas tengo indefectiblemente 2 a 3 juicios orales más audiencias, y el viernes que se tenía que presentar la apelación no se presentó, eso sí, y me hago responsable de ese hecho, pero tampoco causa agravio alguno, en el sentido que, como yo dije, la Fiscalía va a realizar las diligencias que corresponden. Estamos dentro de la etapa preparatoria y yo no voy a hacer por un camión, doctora, por los 8. ¿Por qué el juez le grita, le ordena que se calle y le dice, acá yo soy la autoridad? ¿Por qué? Bueno, eso ya... le agradezco la pregunta, pero si me permite exponer cuáles fueron todas las situaciones suscitadas durante ese acto para luego culminar en ese hecho realmente bochornoso, vergonzoso, como lo dije. Primeramente, el hecho de que haya empezado sin la presencia del imputado yo considero un acto totalmente nulo. Dos, cuando él quiso salir de lo que estaba ya resuelto en los puntos de pericia, presenté educadamente la objeción en ese momento. Les dije que eso no correspondía, era nulo de toda nulidad porque no estaba plasmado. Sin embargo, él, haciendo de cuenta que la representante fiscal era un mueble y no una persona física representando a una institución, él le ordenó al perito que continuara y que hiciera sobre todos los lugares donde él encontrara números, donde encontraran letras. Punto 2, seguidamente, él es intervenido por interviene, digo bien, el señor Roberto Almirón, que entre comillas lo digo, es una persona que ya está condenada por extorsión por los mismos hechos, hermano de mi imputado. Roberto Almirón, perdón doctora, Roberto Almirón no es el mismo que fue procesado, condenado por extorsionar al entonces ministro del Interior. Correctamente, cuando ellos pidieron dinero en efectivo para no cerrar en la costanera de la ciudad de Asunción. El ministro Federico González. Sí, un caso sonado, pues. Es correcto, porque en ese entonces también yo me encontraba como asistente en delitos económicos y fue la unidad especializada en delitos económicos que intervino en ese hecho. Por eso conozco a cabalidad la causa. Posteriormente, este señor Roberto Almirón le pasa un dossier, el cual la Fiscalía desconoce automáticamente. Según él, dijo que se trataba de un informe técnico pericial que le entregó la policía.
y ahí levantó con la mano derecha ese dossier públicamente, y esto se encuentra grabado, y le recriminó a la fiscalía y diciendo que era un hecho muy grave y que pese a esto que yo como fiscal no hice nada, que inclusive allané el lugar. Imagínense. Entonces, ante esa situación, ahí yo les puse, primero que nada, que la Fiscalía desconoce ese documento y que al tratarse de hechos nuevos, ellos debían de haber hecho la denuncia como corresponde. A mí no me puede recriminar un hecho que no corresponde a una conducta realizada por mí. La conducta penal es personal y bueno, fue lo que yo le expuse en ese momento. Educadamente, pese a ello, en todo momento él levantando la voz de una manera furibunda, estaba totalmente sacado de sí. Y haciendo lo que la abogada de la defensa le solicitara. ¿Cuándo fue el momento? Y después ya de 3 horas de un manoseo tremendo y de una falta de respeto, él impidió que yo dejara en acta, trató de impedir, digo bien, que yo dejara en acta todos los atropellos, irregularidades y avasallamientos del derecho y de las garantías en ese acto. Y fue lo que motivó el hecho de que él gritara de una manera desmedida, se olvidó de su rol de juez y digo de una manera vulgar, se puso la camiseta de cuando él fue representante de la Asociación de Camioneros del Paraguay. Él llegó a ser representante jurídico, abogado de la Asociación de Camioneros del Paraguay. Asociación del que forma parte el señor Almirón. Por supuesto, el hermano fue presidente y en su calidad de tal, él fue procesado y condenado por extorsión. Qué bárbaro. Y ahora este señor, en el deber ser cualquier persona con ética, ya se hubiese apartado desde el momento en que la causa cayó en su juzgado, haya caído en su juzgado. Sin embargo, no lo hizo y actuó como juez y parte. En ese sentido... Doctora, por una cuestión de tiempo, ¿cómo terminó? Usted termina recusando, planteando una recusación en contra del magistrado. Creo que la abogada defensora la recusa a usted también. Y después, ¿cómo terminó la diligencia ese día? ¿Cómo terminó? No, y lastimosamente también, para que yo también pueda ejercer mi derecho y sea escuchada, tuve que levantar la voz y finalmente sí tomó nota el actuario de todas mis objeciones. Inclusive luego hizo lo suyo el juez, advirtiendo a la agente fiscal en ese momento de tomar medidas disciplinarias. Imagínense, por yo exigir que el Ministerio Público sea escuchado. Yo simplemente estaba realizando mi trabajo como tal. ¿Por qué? Porque acá no hay una víctima directa, sino como representante de la sociedad. Yo he intervenido durante estando de turno, yo tomé la denuncia, recibí la denuncia por parte de la Dirección de Automotores e intervine, y al momento de la intervención y con el apoyo de los peritos, sí se constató en un análisis primario la adulteración de los 8 vehículos incautados. Y los vehículos, todos estos vehículos están todavía incautados, ¿no? De momento. Sí, la intención, creo yo, el fondo de la cuestión era entregar este camión a tambor batiente, prueba del Ministerio Público, que perfecto. Si yo no hubiese hecho estas objeciones y no hubiese tomado esta posición, tal vez se hubiese dado. Pero yo también quiero aprovechar y solicitar de que esto no se malentienda, en el sentido de que acá no se trata de una cuestión de género y falta de respeto por ser mujer, absolutamente. Esto se trata del atropello a una institución, porque yo soy una representante de la sociedad en mi calidad de agente fiscal y titular de la investigación. Sí, se entiende. Normalmente las diligencias suelen ser tranquilas, de repente hay discusiones entre abogado, defensor y fiscal, pero y normalmente es el juez el que está mediando ahí para que eso no vaya subiendo de tono, ¿verdad? Pero finalmente fue el juez el que más gritó. Fiscal Rubén Dite, muchas gracias. No, gracias a ustedes, gracias por el espacio. Adiós.